Buenos días, bienvenidos a esta clase de seguridad. Vamos entonces a tratar el tema de los algoritmos criptográficos que habíamos dejado pendiente de la clase pasada, habíamos dejado pues incompleto en la clase pasada. Vamos a iniciar entonces con el estudio de los algoritmos más conocidos de clave secreta, que como ustedes recordarán son aquellos en los cuales se emplea la misma clave para cifrar y para descifrar. ¿Cuál es la idea general de un algoritmo de estos? En un algoritmo de clave secreta, ustedes van a tener siempre entonces una entrada de tamaño fijo, la vamos a representar entonces acá como E, y vamos a tener entonces el algoritmo por acá. Hay algunos algoritmos que entonces tienen una entrada de 64 bits, como es el caso de DES. Hay otros que manejan una clave de una entrada de 128 bits, como es el caso de AES en alguna de sus modalidades. A este algoritmo entonces le entra esa entrada que ya estábamos viendo y una clave de tamaño fijo. Y esto finalmente entonces va a producir un bloque de salida que va a ser exactamente de la misma longitud del que teníamos a la entrada. Si nos remitimos, por ejemplo, lo que son funciones matemáticas, recordarán ustedes, verán que nosotros tenemos funciones biyectivas, en las cuales entonces tenemos un conjunto de entrada, un conjunto de salida, y lo que nos hace la función biyectiva es crear un mapeo uno a uno entre los elementos de la entrada y los elementos de la salida. Una función criptográfica hace exactamente eso. Gobernado por la clave, crea entonces un intercambio o un mapeo uno a uno entre todas las posibles entradas y entre todas las posibles salidas, como lo vemos entonces acá. Si el bloque de entrada del algoritmo es de 64 bits, pues entonces tendríamos 2 a la 64 mapeos. En caso de que la entrada del algoritmo sean 128 bits, tendríamos 2 a la 128 posibles mapeos y así sucesivamente. Ese mapeo debe verse aleatorio, es decir, en el sentido de que ustedes deben ver la salida como si fuera generada por un generador de números aleatorios. Para ponerles el contraejemplo, en tal caso, si yo tengo un texto por acá que yo voy a cifrar y entonces lo cifro y luego cambio algo por acá por el principio y ustedes entonces van a mirar por acá el texto cifrado y cambia algo por acá por el principio, ese algoritmo de cifrado no es bueno. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan con la experiencia que nosotros hicimos en los hashes, un pequeño cambio en la entrada se reparte absolutamente por toda la salida. Es decir, si ustedes hacen un cambio pequeño acá en el principio, deben notar un cambio grande en todo, absolutamente todo el bloque. Así funcionan los buenos algoritmos criptográficos. Las operaciones básicas que hace un algoritmo de cifrado de este tipo de claves secretas son dos. Hay una operación que se llama sustitución, que consiste entonces en cambiar unos bloques o un bloque de texto por otro. Normalmente eso se hace gobernado por la clave. Se pueden hacer también permutaciones, que consisten entonces en cambiar el orden de los bits, y esas sustituciones y permutaciones se hacen entonces un determinado número de veces. Ese número de veces se llaman rondas. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes juegan naipes o juegan con una baraja, pues antes de jugar lo que uno normalmente hace es barajarla. Algunos de ustedes seguramente barajarán 3 veces, otros barajarán 4 veces, otros 2. Cada uno de los algoritmos de cifrado, entonces, lo que hace es barajar los bits un determinado número de veces.
y eso se ha estudiado pues de manera muy cuidadosa la manera o el número óptimo de cantidad de barajadas que tienen los algoritmos de cifrado. Hay algunos algoritmos de cifrado que tienen, por ejemplo, 10 rondas, hay otros que tienen 14, otros que tienen 16, lo vamos a ver más adelante pues con los casos en particular. Esta podría ser la estructura de un algoritmo de cifrado típico. Fíjense lo que se hace en este caso. Entra entonces el bloque inicial, luego entonces tenemos una serie de sustituciones acá que están marcadas con estas S, que entonces están derivadas de la clave. Pueden darse cuenta que la entrada inicial se parte en bloquecitos, sobre cada bloque se hace una sustitución, luego por acá al final entonces tendríamos un resultado intermedio que se permuta, y una vez que hemos terminado volvemos entonces acá al principio y repetimos todo otra vez. Vamos a ver entonces ahora ya los casos típicos de algoritmos. Digamos el abuelito de todos es el algoritmo que se conoce como DES o Data Encryption Standard, que fue publicado en 1977, fíjense, ninguno de ustedes había nacido, por la oficina que se llamaba en ese momento el National Bureau of Standards. Ese algoritmo se publicó para aplicaciones comerciales y para aplicaciones no clasificadas del gobierno. Fue diseñado por IBM, pues el producto que ellos hicieron fue una cifra que se llamaba la cifra Lucifer, y con base en algunas sugerencias de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos ya se produjo entonces el producto final que hoy conocemos como DES. DES, ¿qué características tiene? Él utiliza una clave de 56 bits. Si alguien les dice que es de 64, díganle sí y no. ¿Por qué? Porque de esos 64 bits, 8 bits son de paridad y no se emplean para nada. Es decir, en términos prácticos solamente se utilizan 56 bits. El bloque de entrada es de 64 bits, el bloque de salida también es de 64 bits, y se diseñó para ser muy eficiente en hardware. En ese momento el gobierno de los Estados Unidos estaba pensando en hacer chips que permitieran hacer y deshacer DES de manera muy rápida. Con los avances que hay en las CPUs, eso ha permitido llevar DES a software en forma muy eficiente. Es decir, cuando ustedes están accediendo a determinadas páginas web que están encriptadas, el sistema en ese momento puede que esté haciendo DES 3 veces y ustedes no se dan cuenta, es decir, no sufren, no ven pues como ningún deterioro del desempeño. Como ha sido el algoritmo, pues uno de los algoritmos que más tiempo ha estado en el mercado, pues obviamente toda la gente ha tratado de hacer avances para romperlo. Pues se ha llegado a crear computadores, pues especialmente para romper DES. Este modelo que ustedes ven acá pues costó $250,000 y era capaz de romper una clave desde 56 bits en menos de 5 días. Eso significaba ensayar 90,000 millones de claves por segundo. Si ustedes ven acá, pues la tarjeta que tiene el señor en la mano, esa tarjetica tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 1, 2, 3, 4, 5. 35 procesadores en cada tarjeta, rompiendo constantemente claves DES. Y fíjense que cada uno de estos módulos tiene como 5 de esas tarjetas. Entonces, pues es digamos una gran capacidad de cómputo, pues la que se emplea en este caso. Con los avances de la computación en paralelo, pues en este momento ya es posible romper una clave DES en 3 horas, si no menos. Conclusión que en julio de 2004, el Instituto Nacional de Estándares de los Estados Unidos, el NIST, desaconsejó formalmente el uso de DES para aplicaciones gubernamentales. ¿Qué quiere decir eso? En palabras más, palabras menos, le dio la carta de defunción a DES.
Entonces en ese momento, pues la gente dijo, bueno, si nosotros, mejor dicho, nosotros hemos invertido una gran cantidad de plata en DES y no nos vamos a poner a cambiar absolutamente todos los computadores y todos los programas que utilizan DES por esto. Entonces se vino pues con una solución muy inteligente en la cual se dijo vamos a emplear una clave más larga. Entonces se optó por utilizar lo que se llama un esquema de triple DES, que funciona de la siguiente manera. Cuando ustedes están trabajando con triple DES, ustedes tienen por acá su texto en claro y entonces primero lo pasan por un primer bloque de encripción. Esta encripción se hace empleando una clave que se llama K1. Luego después lo que hacen es desencriptar empleando una segunda clave que se llama K2. El 2 me quedó feito, bueno, pero ustedes entienden ahí. Y luego, finalmente, vuelven a encriptar empleando una clave denominada K1. Si ustedes lo hacen con K1 aquí y K1 acá, entonces estarían empleando pues una clave de 56 por 2 bits, 112. Si ustedes en lugar de meter acá la clave K1 meten una clave K3, entonces en ese caso estaríamos hablando de 168 bits. Como se dan cuenta, acá entonces en la mitad del proceso estamos desencriptando, pero con una clave diferente. Eso quiere decir que lo que ustedes van a hacer a la postre es confundir todavía más el texto. Esta solución de triple DES se conjetura que podría ser segura hasta el año 2123. Vamos a ver pues qué pasa con todo esto de la computación en paralelo y demás. El algoritmo DES tiene entonces o efectúa una permutación de los datos al principio, otra al final y hace 16 rondas con 16 claves intermedias de 48 bits que son derivadas de la clave inicial. En una ronda de DES básicamente ustedes cogen los 64 bits y los parten en 32 y 32. Luego pasan ese dato por una función trituradora o pasan una de esas mitades por una función trituradora que hace una serie de sustituciones. Esa función es de una sola vía y pues tiene la particularidad de que con un cambio de orden de las operaciones encripta y desencripta. Ustedes dirán, Juan Manuel, si la función de trituradora es de una sola vía, ¿cómo demonios se hace pues entonces en tal caso para poderla deshacer? Él emplea un truquito muy pues que se utiliza muchísimo en criptografía, que es utilizar la función XOR. Supongan que, bueno, si ustedes recuerdan, la función XOR era aquella en la cual nosotros tenemos entonces una entrada A, por acá una entrada B, y tenemos entonces los distintos valores 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y recordarán ustedes entonces que en la función XOR, es decir, A más B, ustedes entonces tendrían 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 0, queriendo decir básicamente que la salida de la función XOR es 1 cuando las entradas son diferentes. Vamos a ver entonces qué pasa cuando nosotros sumamos varios números o sumamos un par de números empleando la función XOR. Digamos que sumamos 1, 0, 0, 1, 0 y le vamos a hacer XOR con 0, 0, 1, 1, 1. Listo, entonces tiramos rayita y hacemos 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, 0 más 1, 1. Listo. Entonces nosotros
obtenemos este dato acá. Ahora vamos a ver qué pasa si le sumamos el primer sumando. Si le sumamos 1, 0, 0, 1, 0. Entonces tiramos rayita, lo mismo decimos 1 más 1, 0. 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. Y 1 más 0, 1. Fíjense que sumando el resultado con el primer sumando, obtuvimos el segundo sumando. Y si ustedes hacen el experimento, es decir, toman el resultado y le suman el segundo sumando, van a obtener el primero. Entonces, este truco que se utiliza con la función XOR se emplea cantidades para cifras, lo que se llama cifras de flujo. Las cifras de flujo se utilizan para cifrar cosas como videos o sonidos en los cuales los datos se están produciendo constantemente. Ahí lo que se hace, pues en ese caso, es producir un flujo de datos pseudo aleatorio y se le hace XOR con los datos que ustedes están cifrando, pues ya para mandarlos codificados. En el otro lado, cuando ustedes ya van a descifrar, lo que hacen es sumar los datos cifrados con la misma cadena pseudo aleatoria para descifrar. Entonces, este truco del XOR es el que es empleado por DES para poder utilizar la función trituradora, que, como se dice, es de una sola vía. Fíjense cómo funciona el cifrado. Lo que hacemos pues nosotros en este caso es tomar la entrada de 64 bits y partirla en dos mitades. La segunda mitad, fíjense que se pasa intacta hacia este lado y a la vez se pasa por la función trituradora y a su vez se la suma o se le hace XOR con la mitad izquierda. Esto nos produce entonces una nueva mitad acá que se vuelven a unir al final para producir la salida de 64 bits. Miremos cómo es el descifrado. En el descifrado yo tomo la mitad derecha, que como recordarán del acetato anterior estaba intacta, y la paso por la función trituradora. Entonces, al pasarla por la función trituradora y sumarla con el resultado que obtuvimos en la otra parte, es decir, acá, fíjense ustedes que obtenemos la mitad izquierda original y luego entonces se pasan ambas y tenemos los datos recuperados. Entonces, de esa manera, empleando una función de una sola vía, se puede lograr hacer cifrado y descifrado. Resulta que hasta pues relativamente poco el algoritmo DES tuvo restricciones de exportación, es decir, hasta hace poco el gobierno de los Estados Unidos tenía los algoritmos de encripción en la misma categoría que las armas nucleares para propósitos de exportación. ¿Por qué? Que resulta que un algoritmo de cifrado sirve para ocultarle cosas al tío Sam. Como ustedes saben, el tío Sam le gusta ser muy metido y darse cuenta de todo lo que están diciendo acerca de él. Si no, pregúntenle a la NSA toda la cuestión de chuzadas pues, que ha habido últimamente. Entonces, los finlandeses, que son muy liberales en este asunto, decidieron crear un algoritmo que fuera utilizable internacionalmente. Es lo que se llama el algoritmo IDEA, International Data Encryption Algorithm. Este fue diseñado para ser eficiente en software, encripta bloques de 64 bits con una clave de 128, fíjense que en este momento ya era entonces más seguro que DES, y emplea 17 rondas con 52 claves intermedias. Bueno, como DES le habían pasado carta de defunción, entonces la Agencia Nacional de Seguridad lanzó un concurso mundial para buscar el reemplazo para DES en el año 2000. Entonces, entre todos los participantes que hubo, ganó una cifra que se llama la cifra Rindel,
que pues tiene por un lado longitud de bloque variable y longitud de clave variable. La NSA tomó esa cifra y la convirtió entonces en lo que se conoce ahorita como la cifra AES, Advanced Encryption Standard. En AES toma como entrada bloques de 128 bits, por lo tanto produce a la salida bloques también de 128 bits, y dependiendo de la longitud de la clave, si estamos hablando de claves de 128 bits, AES 128, entonces se hacen 10 rondas. En caso de ser AES de 192 bits, con clave de 192 tendríamos 12 rondas, y AES de 256 bits se hacen 14 rondas. Este algoritmo se desarrolló para ser muy eficiente en hardware. Pues tanto será así que en este momento los procesadores Intel, pues de la última familia, los i5 y los i7, ya tienen instrucciones de AES a nivel de microcódigo en el procesador, de tal manera que si ustedes programan aplicaciones de criptografía con las librerías correctas, con las librerías adecuadas, puedan hacer que AES les funcione muchísimo más rápido. Si ustedes hacen la implementación en software, el cifrado es mucho más rápido que el descifrado. ¿Eso para qué? Para tratar de evitar lo que son ataques por fuerza bruta. Y si ustedes entonces consultan esa publicación que está ahí, ese enlace, encontrarán toda la definición del algoritmo AES, es decir, esa definición es pública, igual que la de DES, y ustedes pueden entonces crear un programa que les cifre empleando el algoritmo AES. Nosotros vamos a hacer eso más adelante en algún taller, pero no vamos a implementar el algoritmo a pie. Vamos a utilizar una API de Java que nos permite de una vez hacer el cifrado sin ponernos a implementar el algoritmo paso a paso. Ya vimos entonces cómo funcionan los algoritmos de cifrado. Una cosa de la que se habrán dado cuenta es que estos algoritmos de cifrado funcionan sobre mensajes cortos. Es decir, en el caso de DES vimos que son de 64 bits, por lo tanto entonces estaríamos hablando de 8 bytes. Y en el caso de AES 128 bits, 16 bytes. Entonces, ¿cómo hago yo para cifrar textos que sean muchísimo más largos, que tengan varios K, 1 mega, algo así? Entonces, para eso están las distintas modalidades de cifrado que vamos a estudiar acá: SB, CBC, CFB, OFB, y hay otra modalidad que se llama counter que ustedes van a investigar. En SB es, digamos, el enfoque intuitivo, que ustedes dirían: listo, yo agarro el mensaje original, lo parto en bloquecitos de la longitud adecuada y cifro cada uno de ellos. Fácil, ¿no es cierto? El problema con esto es que no es seguro para nada. ¿Por qué? Que si yo llego y tomo este bloque C1, por decir algo así, y lo copio acá, lo copio acá, lo copio acá, lo copio acá. Listo. Fíjense que el mensaje se va a poder descifrar perfectamente, pero va a ser todo copias del primer bloque, como quien dice, destruí el mensaje por completo. O yo podría agarrar este bloque C3 por acá y este bloque C5 e intercambiarlos. Y si resulta que ese intercambio era como dos valores importantes, cuando ustedes vayan a descifrarlo, pues van a encontrar las cosas en el orden inverso y no se van a dar cuenta de que ese cambio ocurrió. Otro caso más grave: imagínense que yo tuviera por acá en los bloques impares nombres de personas y en los bloques pares salarios. Entonces, por decir algo así, Ana, 1 peso, Pedro, 2 pesos, Juan, 10 pesos. Entonces, si Ana conoce la estructura del archivo y el orden del archivo, puede aumentarse el sueldo sin necesidad de hacer mayor esfuerzo. Ella puede agarrar y copiar este bloque C6 y pegarlo acá. Entonces, con ese esquema sencillamente quedaría ganándose muchísimo más plata. Entonces, ese es el problema que tiene.
Si dos bloques contienen el mismo texto, van a ser idénticos. Entonces ahí hay otro problema de seguridad. Sin yo saber qué texto dice ahí, yo puedo decir estos dos textos son iguales y eso ya me puede dar ayuda acerca de cómo es la estructura del texto. La parte de la tabla de salarios yo podría adivinar el contenido, podría reorganizar los bloques, como lo vimos pues en el ejemplo anterior. Entonces se emplea esta otra modalidad que se llama CBC por Cipher Blockchain para contrarrestar ese problema. ¿Cómo hago yo en ese caso? Yo hago XOR del mensaje inicial con un número aleatorio inicial que normalmente se conoce como IB, ustedes lo van a ver en todos los algoritmos como IB Initialization Vector, es decir, vector de inicialización. Recuerden que yo luego podría recuperar esto volviendo a sumarle el IB. Pero, ¿qué hago entonces? Lo encripto y con eso entonces obtengo el primer bloque que es C1. Y fíjense lo que se hace a continuación. Sumo C1 con el bloque con el segundo bloque de texto en claro. Eso lo encripto y me produce C2. Luego C2 lo sumo con M3, encripto, produzco C3 y así sucesivamente. Entonces, fíjense que en este caso, si yo cambio de orden C1 y C2, si yo cambio de orden este C1 y este C2, en el momento en que vaya a descifrar, ya a partir de aquí o a partir de este punto, se me dañó todo el descifrado. ¿Por qué? Porque pues está completamente dependiente del orden. Si yo voy a descifrar, pues tengo que hacerlo en el orden correcto. Entonces, acá hay unas pequeñas configuraciones, emplea la operación XOR que ya vimos. El vector de inicialización, pues aquí dice que podría ser 0, pero uno normalmente no lo pone como 0 porque en el momento en que ustedes ponen 0 afectan la seguridad o le están quitando un nivel de seguridad al algoritmo. Este obviamente es muchísimo más difícil de atacar. Tenemos este otro que es el modo OFB, que traduce pues por Output Feedback Mode, que funciona de la manera siguiente. Ustedes entonces toman un primer valor como vector de inicialización y lo encriptan y producen un número cifrado. Entonces, toman ustedes el primer bloquecito del mensaje y lo suman con ese valor que obtuvieron, obtienen un primer bloque cifrado. Luego toman B1 y lo vuelven a encriptar, es decir, lo confunden más, producen un B2. Lo suman con M2, producen C2. Y ya verán cómo sigue funcionando. Cifro D2 de nuevo, produzco B3 y lo sumo con M3, produzco C3. Entonces, fíjense que yo puedo ir generando un bloque de cifra tan larga como la necesitara para cifrar el archivo que yo estoy haciendo en este caso. Que se creció el archivo, lo único que tengo que seguir haciendo es encriptar sucesivamente este B3 para producir un B4, un B5, un B6 y así sucesivamente. Entonces yo lo que puedo hacer en este caso es generar un mensaje largo o una cifra larga para cifrar todo el mensaje con un solo XOR. Así funcionan lo que se llaman las cifras de flujo que les comentaba más atrás. RC4 es un buen ejemplo de una cifra de flujo en el cual ustedes están produciendo datos constantemente, por ejemplo un video o una pista de audio. Entonces ustedes, en la medida que se va generando esos bloques de señal de video o de señal de audio, ustedes los van cifrando sencillamente generando de estos bloquecitos. Es decir, ustedes toman su vector de inicialización y van encriptando para generar un B1, B2, B3, B4 hasta Bn. Es decir, tan largo como se necesite para cifrar todos los datos que ustedes están mirando. Ese flujo se puede generar por adelantado, lo cual es pues bastante conveniente.
Si hay errores, solamente se corrompen los bits erróneos y no tienen que esperar a que se complete un bloque para poder transmitir. Ustedes pueden ir generando esos datos al vuelo. Desventajas. Fíjense que si funciona con XOR, si el texto cifrado y el texto en claro me caen en manos enemigas, fíjense que si yo sumo el texto cifrado y el texto en claro, obtengo la clave. Entonces yo podría cambiar el mensaje como atacante a lo que yo quiera, porque pues tengo la clave. Bueno, CFB, en esta otra modalidad, es muy similar a OFB, pero vamos a ver entonces en qué difiere. Fíjense que el primer pasito es igual. En el segundo paso, entonces lo que yo hago, en lugar de emplear B1, acá, fíjense que en OFB yo lo que hacía era emplear B1 y moverlo acá. Yo lo que hago es emplear M1. Entonces, ahí es ligeramente diferente. Fíjense, acá se emplea M1 y por acá se emplea M2 y se lo cifra para obtener B2, B3. Es decir, lo que trata ahí en este caso es de confundirlo todavía más. Empleando el modo CBC, ustedes pueden crear lo que se llama un código de integridad de mensaje, Message Integrity Code o MIC. ¿Cómo lo hacen? Ustedes fíjense que toman y hacen un cifrado CBC común y corriente, acá, y lo que toman es el último bloque del cifrado. El último bloque del cifrado es lo que se llama entonces en este caso el residuo CBC. Fíjense que ese último bloque del cifrado depende absolutamente de todo el mensaje. Entonces, si ustedes cambiaran cualquiera de los datos que hay acá en la mitad, es decir, por ejemplo, cambiaran algo dentro de M3 o algo dentro de M4, inmediatamente el residuo CBC cambiaría. Entonces, cuando ustedes quieren verificar la integridad de un mensaje de esta manera, pues tienen que tener entonces a la persona receptora, tienen que compartir una clave secreta con ella. Entonces ustedes toman el mensaje original, le hacen todo el CBC y le transmiten el mensaje en claro y este bloquecito. Entonces la persona, cuando llegue el mensaje, como tiene la misma clave, va a hacer este mismo proceso y va a generar el residuo CBC. Si el mensaje era igual, el residuo CBC será igual. Si el mensaje difiere en algo, el residuo CBC es distinto y por lo tanto en ese momento vamos a tener que descartar el mensaje. Este campito de residuo CBC se emplea, por ejemplo, para las transferencias interbancarias, es decir, en los mensajes de SWIFT, y se emplea también en cada uno de los bloques de datos que les genera una red inalámbrica, una Wi-Fi, que esté programada para emplear el algoritmo WPA o WPA2 para el cifrado. Como les decía, los MIC se emplean para transmitir un mensaje en texto claro. Si ustedes requieren computar un MIC para un texto cifrado, tienen que hacerlo con una clave distinta. ¿Por qué? Porque si lo hacen con la misma clave, resulta que el MIC va a ser igual al último bloque del cifrado. Entonces, si alguien cambia el mensaje y lo vuelve a cifrar por completo, podría averiguar cuál es el MIC. Esa es la razón por la cual se hace esto. Este es lo de Triple DES, que ya lo tratamos anteriormente. Entonces, con base en esto, o ya con esto, entonces terminamos lo que son los algoritmos de clave secreta. Vamos a ver ahorita cómo funciona la criptografía de clave pública. Esta parte la voy a pasar rápidamente porque ya la vimos en clase, sin embargo, pues se las dejo acá también en el video para que lo tengan completo. La criptografía de clave pública se basa en aritmética modular. Es decir, por ejemplo, la suma modular,
¿A qué se refiere? Ustedes entonces tienen que decir x, dirían pues en tal caso x más y módulo 10, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, la suma en módulo 10. Sería, o diríamos nosotros, 5 más 5, 10, módulo 10, 0. 3 más 9, 12, módulo 10, 2. 2 más 2, 4, módulo 10, 4. 9 más 9, 18, módulo 10, 8. En la suma modular existe también el inverso aditivo, así como hacíamos pues con la aritmética de enteros. El inverso aditivo de un número es aquel número que sumado con él da 0. Entonces, en módulo 10, de nuevo, 5 más 5, o el inverso del 5 sería el 5, porque 5 más 5, 10, módulo 10, 0. El del 3 sería el 7, 3 más 7, 10, módulo 10, 0. El del 9 sería el 1, 9 más 1, 10, módulo 10, 0. La multiplicación funciona de la misma manera en módulo 10, 2 por 5, 10, módulo 10, 0, 3 por 6, 18, módulo 10, 8, 4 por 4, 16, módulo 10, 6. El inverso multiplicativo se define igual que en la aritmética normal, es decir, es un número que sumado o multiplicado con el que ustedes le han dado, da 1. Entonces, por ejemplo, inverso multiplicativo del 3 módulo 10 es el 7, porque 3 por 7, 21, módulo 10, 1. El del 9 es el mismo, porque 9 por 9, 81, módulo 10, 1. Pero por ejemplo, vamos a tomar el del 6. Si ustedes toman cualquier número y lo tratan de multiplicar con el 6, se van a dar cuenta que por ser par, nunca lo van a poder poner a terminar en 1. Entonces, en este caso, el 6 es un número que no tiene inverso multiplicativo. ¿Qué requisito tiene un número para ser inverso multiplicativo? ¿Qué requisito tiene un número para poder tener inverso multiplicativo? Necesita ser primo relativo de la base del módulo. ¿Qué quiere decir eso? Esos dos números no pueden compartir divisores excepto la unidad. Por ejemplo, tomemos el caso, el 3. El 3 solamente comparte con el 10 un divisor, el 1. Entonces quiere decir que ese par de números son números relativos. El 9, fíjense que también comparte con el 10 solamente la unidad. El 6, en cambio, comparte el 1 y el 2. Entonces, por lo tanto, 6 y 10 no son primos relativos. La exponenciación modular funciona igualitico, en este caso 2 elevado a la 4, 16, módulo 10, 6, 3 al cubo, 27, módulo 10, 7. El algoritmo RCA, que es uno de los más populares para este oficio, ¿cómo funciona? Ustedes primero escogen una clave, o mejor dicho, escogen un par de números primos grandes que se llaman P y Q y los multiplican. Ese número n que les resulta acá es lo que se conoce como el módulo RSA. Luego entonces calculan ustedes la clave pública. La clave pública es un número e que debe ser primo relativo de p-1 por q-1. Y su clave pública entonces sería el par E y N, pues en este caso. Muy bien, vamos entonces a hacer un pequeño ejemplo de RCA acá con una calculadora de aritmética modular. Vamos entonces a escoger a propósito dos números pequeños para P y para Q. Entonces vamos a decir que P es 5, Q es 11. Por lo tanto, nuestro módulo de RSA sería en este caso 55. Y vamos entonces a escoger ahorita para nuestra clave de encripción, vamos a escoger entonces un número que sea
primo relativo de P menos 1 por Q menos 1, es decir, en este caso de 10 por 4 o de 40. Vamos a escoger entonces el número 3. Listo. Para la clave de desencripción, como vamos a ver acá en el acetato, para la clave de desencripción necesitamos escoger un número tal que 3 por ese número módulo 40 sea 1, es decir, que 3 por, mejor dicho, que D sea el inverso multiplicativo módulo 40 de ese número. Entonces vamos a calcularlo por acá. Bueno, yo ya lo tengo calculado previamente. Si ustedes fijemos entonces la calculadora en módulo 40, ponemos uno de los números en 3 para que nos dé 1 el resultado. Pues tenemos que tomar como uno de los factores algo terminado en 7. Entonces miremos, por ejemplo, 3 por 7, le digo acá, el resultado es 21, por lo tanto ese no nos sirve. Tomemos 17, por ejemplo, multiplicamos, el resultado es 11, tampoco sirve. Veamos 27, multiplicamos, nos da 1. Quiere decir en ese caso que nuestra clave de descifrado es 2755. Como dice pues acá en el acetato. Entonces lo siguiente que tenemos que ver acá es, bueno, ¿cómo cifro? Entonces yo tomo el mensaje, lo convierto en número, el número tiene que ser pues en este caso menor que el módulo RSA, y computo mi texto cifrado como m a la e módulo n, es decir, veamos en este caso, tendríamos que elevar el número que nosotros queremos al cubo módulo 55. Entonces pongamos nuestro módulo acá en 55, nuestra potencia en este caso va a ser 3, y digamos entonces que queremos cifrar un número, el 39. Entonces listo, vamos a hacer 39 al cubo módulo 55, nos da 29. Si yo entonces agarro, por ejemplo, y tomo este 29 acá, como por decir, y le aplico la misma clave que es 3, fíjense que el resultado me da 24, es completamente diferente, y quiere decir en ese caso que pues si yo tomo la clave pública, un texto que ha sido cifrado con la clave pública, y le vuelvo a aplicar la clave pública, lo único que hago es confundirlo más. Entonces, ¿cómo hago el descifrado? Sencillamente tomo el texto original, que era 29, y lo elevo a la 27. Recuerden que 27 era en este caso la clave de descifrado. Vamos a hacer elevación. Fíjense que nos da acá abajo 39, que era el valor inicial que nosotros estábamos buscando. Probemos con otro. Digamos entonces en este caso 12. Entonces 12 lo elevo al cubo módulo 55. El resultado es 23. Si yo llego entonces acá y le digo 23 y lo elevo a la 21, perdón, 23 lo debo elevar a la 27. Nuestro resultado es 12, que es el que queríamos o el que estábamos buscando inicialmente. Entonces ven ustedes que este algoritmo funciona pues realmente de una manera muy elegante y muy sencilla. La operación de firma se hace entonces, digamos, la firma se hace con la clave privada, es decir, con D, y la verificación de la firma se hace con la clave pública, es decir, la operación entonces es de nuevo perfectamente reversible. ¿En qué se basa la seguridad de RSA? Ustedes podrán ver que con estos números tan chiquitos, pues realmente el adivinar la clave no tiene gracia.
que lo único que tengo que hacer yo en tal caso es factorizar el módulo RCA, es decir, 11 por 5, el 55 convertirlo en 11 por 5 y después entonces hallar el inverso multiplicativo del 3, módulo 40. Si en lugar de ustedes emplear el 11 y el 55, emplean números primos que tengan 1024 o 2048 bits de longitud, factorizar eso sí ya resulta demasiado complejo. Entonces, ese problema se llama problema del logaritmo discreto y es el problema complejo en el cual o con el cual se ha podido entonces mantener la seguridad de RCA. En este momento hay legiones de matemáticos por todo el mundo tratando de encontrar maneras rápidas de factorizar productos grandes de números primos. En el momento en que hagan eso, se acabó RCA, así de sencillo. Entonces vivimos confiados en que los métodos actuales son demasiado lentos. Sin embargo, uno pudiera hacer un mal uso de RCA. ¿Cómo? Imagínense lo siguiente. Digamos que ustedes, alguno de ustedes quiere hacer una denuncia a Pedro. Es decir, supongamos que Pedro es el miembro de un consejo del cual hacen falta parte de todos ustedes, todos los 15. Y alguno de ustedes quiere saber, bueno, vamos a ver a quién, esta persona, a quién está sapeando. ¿Qué hace? Por ejemplo, la persona que está actuando como informador, como informante, tendría que tomar la clave pública de Pedro, cifrar el nombre de la persona y enviárselo. Entonces, ¿qué haría alguno de ustedes si quisiera saber quién es la persona a la que están sapeando? Ustedes agarran los nombres de todas las personas del grupo y las cifran con la clave pública de Pedro. En el momento en que encuentren ustedes una coincidencia entre el texto cifrado que capturaron y el texto cifrado que ustedes generaron, ya saben cuál es la persona. Entonces, para evitar eso, se emplea unos estándares que se llaman PKCS, traducen por Public Key Cryptography Standard, que buscan evitar riesgos como este que acabamos de ver y hacer que las aplicaciones que trabajan con esquemas de clave pública sean interoperables. Es decir, de una vez ponemos de acuerdo a todos los fabricantes para decir, cuando usted emplee claves públicas, usted entonces tiene que formatear los mensajes de esta manera. Por ejemplo, los estándares PKCS se podrían utilizar para definir codificaciones para una clave pública, una clave privada, una firma, un mensaje corto cifrado con RCA. Veamos por ejemplo, ¿qué otra cosa? Un mensaje corto firmado con RCA para hacer cifrado basado en passwords. Por ejemplo, el estándar PKCS número 1 sirve para darle formato a un mensaje que esté cifrado con RCA. ¿Cómo se hace? ¿Cómo formatean ustedes el mensaje? Ustedes le ponen 0, 2, luego al menos 8 bytes aleatorios que sean distintos a 0, finalmente un 0 que va a actuar como separador y los datos. Entonces, si ustedes entonces en este caso ya van a hacer de informantes y van a informarle a Pedro quién es la persona del grupo que está haciendo trampa, entonces le van a mandar el siguiente mensaje: 0, 2, una serie de bytes aleatorios, un 0 y finalmente los datos. Cuando otro de los miembros del grupo trate de averiguar cuál es el mensaje que está mandando, esa persona va a conocer el 0 y el 2, pero no va a conocer estos bytes aleatorios. Entonces, de esa manera han ustedes, mejor dicho, han puesto ustedes el mensaje seguro y han dejado pues al hacker con los crespos hechos. Un mensaje firmado con RCA, pues entonces se formatea de la siguiente manera, según el mismo estándar: 0, 1, al menos 8 bytes que estén 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, FF, luego va un 0 y finalmente va el hash, en este caso el message digest.
Muy bien. Ustedes pueden por su cuenta estudiar algunos estándares adicionales del estándar PKCS. Ya saben para qué sirve. Este tema lo vamos a cerrar con el algoritmo Diffie-Hellman. ¿Qué permite hacer Diffie-Hellman? Que dos entidades creen una clave compartida aunque solo puedan intercambiar mensajes en público. Entonces eso es muy útil, por ejemplo, para cuando ustedes están haciendo transacciones vía web. Recuerden que las transacciones vía web se hacen sobre la internet y sobre la internet puede estar escuchando cualquier persona. Entonces su computador que ustedes tienen en el escritorio y el servidor remoto con el que ustedes vayan a hacer una transacción segura normalmente emplean Diffie-Hellman para crear la clave de cifrado que se va a utilizar para asegurar la comunicación. ¿Cómo funciona eso? Lo primero que se hace es escoger dos números que son un número primo P grande y un número G. Esos números se pueden dar a conocer al público y de hecho se dan a conocer al público. Nosotros cuando estemos estudiando el algoritmo SSH que se emplea para hacer Secure Shell o Shell seguro, vamos a comprobar que los números P y G viajan desencriptados por el canal. En este caso, Andrea y Bernardo deciden compartirlos empleando un aviso en prensa. Fíjense qué más cosa pública que esto. O en el muro de Facebook, por decir algo así. Luego entonces, ¿qué hacemos? Cuando ya se conocen esos números, Andrea escoge un número que vamos a llamar SA al azar. Bernardo escoge otro número que se llama SB. Y luego Andrea calcula un número que se llama TA, que no es otra cosa que G, es uno de los numeritos en los que se han puesto de acuerdo, elevado a su número aleatorio, módulo P. Y Bernardo calcula TB, que es G a la SB, módulo P. Y luego se los intercambian. Vamos a ver qué pasa. Andrea entonces calcula TB a la SA, módulo P. Y Bernardo calcula TA a la SB módulo P. Pero ¿qué pasa? Fíjense. TB a la SA es G a la SB elevado a la SA. Por lo tanto, es G a la SB por SA. Se pueden conmutar G a la SA por SB. G a la SA a la SB. O sea, TA a la SB. Fíjense que las dos partes acaban por obtener el mismo valor en los dos lados. Entonces ese valor se puede utilizar como clave secreta ya para hacer entonces un algoritmo de clave secreta para cifrar. ¿Cuál es la debilidad grande que tiene Diffie-Hellman? No efectúa autenticación, es decir, no se fija realmente que las personas que están intercambiando los mensajes son quienes dicen decir. Entonces, ¿eso qué puede ocasionar? Tenemos entonces a nuestros dos personajes. Digamos que un personaje malo acá en la mitad, Carlos, quiere encargarse o quiere llegar y enterarse de toda la conversación. ¿Qué hace él? En el momento en que Andrea, por ejemplo, le está mandando acá a Bernardo el P y el G, él intercepta este mensaje y no deja que le llegue a Bernardo. ¿Y qué hace? Genera por este lado un P' y un G'. Y se los manda a Bernardo. Entonces, con este P y este G, como resulta que Carlos está interceptando absolutamente todos los mensajes, se hace un intercambio Diffie-Hellman. Y por acá, por este lado, Carlos hace otro intercambio Diffie-Hellman con el P' y el Q'. El P' y el G', perdón. Esto acá entonces es otro intercambio Diffie-Hellman. Entonces, ¿qué pasa? Carlos ha negociado con Andrea una clave secreta y con Bernardo otra clave secreta. Entonces, Andrea está convencida de que le está mandando todos los mensajes directamente a Bernardo. Pero ¿qué pasa? Andrea cifra con la clave secreta que negoció acá.
Carlos intercepta el mensaje, lo descifra y lo vuelve a cifrar, pero con la clave que negoció con Bernardo. Lo mismo de vuelta. Acá entonces todos los mensajes pasan por Carlos, que los descifra y los vuelve a cifrar y llega acá. Entonces eso se parece a lo que ven ustedes acá en la foto. Por eso se llama ataque de brigada de Valdes o ataque de la tercera persona en la mitad o del hombre en la mitad. Entonces, fíjense que es un ataque completamente insidioso en el sentido de que las personas no se dan cuenta de que están siendo atacadas y si les da por hacerse preguntas personales o preguntar cuál era el número secreto, este señor Carlos acá puede manipular perfectamente las preguntas para que siempre las respuestas sean correctas. Entonces, este problema, digamos, es la debilidad más grande que tiene Diffie-Hellman o que tienen en general los esquemas de intercambio de claves. Cuando regrese, pues voy a tener la oportunidad de mostrarles cómo funciona un ataque de hombre en la mitad en el momento en que ustedes están negociando una conexión segura web. ¿Y eso para qué les puede servir? Para enterarse de un password de Hotmail, para enterarse de un password de Gmail o de entrada a un banco, etcétera. Muy bien, eso es entonces esto entonces es la clase de algoritmos de cifrado. Ahorita más adelante entonces les voy a cargar otro video en el cual vamos a hacer los experimentos con la API criptográfica de Java. Mientras tanto, pues recuerden que pueden dirigirme cualquier pregunta al correo electrónico o al Skype para que dejemos entonces este tema completamente claro. Listo, mil gracias y hasta la próxima.